Buenas tardes, hermanos. Creo que los saludé a todos, ¿no? ¿Alguien no? Que levante la mano el que no. Hilder. Ahí está. Me faltaba la hermana Hilder que no había saludado. Eh, ¿Se acuerda que el domingo pasado ya les anuncié que estos 3 domingos vamos a estar en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses para caer el próximo domingo en el rapto? No es que nos tenga fecha el rapto y nos vamos a ir todos, no, vamos a caer en el pasaje que habla del rapto. ¿Sí? No se me desordenen. Y por lo tanto, antes de ese pasaje que comienza en el versículo 13, está el versículo 12. Y vamos a ver hoy día entonces del versículo 9 al 12. Y el tema de hoy se llama, ¿cómo se llama el del domingo pasado? Lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere. Y este se llama Lo que Dios quiere, pero la parte 2. ¿Ya? Y hay un gatito ahí la foto que está caminando por donde solo pueden caminar los gatitos. ¿Por qué puse esta foto? Porque muchas veces nosotros caminamos en la cornisa, pensando que podemos hacerlo sin ningún problema, incluso diciendo, no, Dios me va a ayudar, y nos estamos metiendo solos en problemas, porque entendemos mal, uno, cómo funciona nuestra vida en Cristo y qué es lo que Dios quiere. No quiere que caminemos por ahí, quiere que caminemos en su mano. Por eso puse esta foto. Y al final van a ver una foto con 3 puertas, que en el fondo representa que tenemos que tomar decisiones en esta vida. ¿De acuerdo con qué? Con lo que Dios quiere. Vamos a tomar un momento de oración. Señor, hemos abierto tu palabra como cada día y en especial cada domingo que lo hacemos todos juntos aquí en tu casa de oración, en este lugar que nos has dado para congregarnos. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar respuestas que anhelamos en nuestro corazón. Gracias porque en tu palabra también tú abres nuestros ojos a cosas que pensábamos que teníamos listas, pero necesitamos revisarlas en nuestra vida. Gracias porque tu palabra también nos pone en alerta cuando estamos dormidos y queremos que nos hables hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que Dios quiere, parte 2. Bueno, toda la Biblia es lo que Dios quiere, así que podríamos tener 1.000.000 de partes ahí. Pero para seguir un poco la línea del pasaje, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, vamos a leer y dice, pero acerca del amor fraternal o del amor entre hermanos, ¿a quién le está hablando entonces? A la iglesia, a nosotros. No tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es precioso este versículo. Le está diciendo a la iglesia que ellos ya habían aprendido cómo amarse los unos a los otros. Ahora, eso no quiere decir que con eso no hay problemas en la iglesia. Hay problemas en la iglesia, por eso Pablo está escribiendo esta carta. Ahora, en el idioma original, esa frase que dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, ese aprendido de Dios es una sola palabra. Y es como eh, Dios enseña, pero júntala en una sola palabra. ¿El hombre enseña? No, aquí, Dios enseña, en una sola palabra. O sea, es una enseñanza en la que anhelamos nosotros, ¿no? De parte de Dios, que viene de Dios, que es Dios mismo en su palabra, hablando a los corazones de la iglesia para que haga lo que Dios quiere. Y en este caso, amarse fraternalmente. Tanto que dice Pablo que no tiene necesidad que le escriba respecto a eso, tiene necesidad que escriba acerca de otras cosas, pero no de esto primordialmente. Versículo 10. Y también, y también lo hacéis así, amarse, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, por toda la región, con otras iglesias también. Ahora, ¿conocían a todos los hermanos de otras iglesias? Probablemente no. Y nos está dando un mensaje a nosotros también, ¿o no? Vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, que ellos, estos hermanos, dieron ofrendas y se preocuparon de otros hermanos de otras iglesias, por ejemplo, de Jerusalén, más allá, dice, de sus fuerzas. Impresionante el amor que mostraban.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces la pregunta es, si ellos no necesitaban ser enseñados de este amor, ¿estaban listos? ¿Estaban maduros en el amor? ¿No tenían nada más que hacer? Y la respuesta es no. Necesitaban seguir aprendiendo porque necesitaban seguir abundando en ese amor más y más. Por lo tanto, si alguno piensa que estoy listo, estoy amando a los hermanos como nunca, Dios te dice más, porque se puede. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y estos dos versículos, los últimos, el 11 y el 12, suenan como la vida corriente, ¿o no? Queremos una vida tranquila, queremos trabajar tranquilo, queremos no tener problemas con nadie, menos con el Señor. ¿Sí? ¿Es eso? Vivir en paz, con un trabajo, de manera honrada. ¿Quién quiere eso? Todos queremos eso. El mundo quiere eso, ¿no? También quiere eso. Hay mucha gente que quiere vivir en paz, no tener problemas, trabajar honradamente y pasar por esta vida de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Es eso lo que Pablo quiere decir? ¿Es lo que realmente está diciendo el texto? ¿No les llama la atención que diga eso? Que, bueno, cualquier persona quiere eso. ¿Pero por qué lo dice la iglesia? Y el contexto, entonces, está hablando del amor. Todo este texto del 9 al 12, lo que manda aquí es el amor. ¿Qué amor? El amor del Señor. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Esa es la base, esa es la razón de la vida de la iglesia. Y hay una posible inquietud interna. Vaya a la segunda carta a los tesalonicenses. Ya sabe dónde está, ¿cierto? Capítulo 3, porque va a volver a tocar el tema. Versículos 4 y 6, ¿sí? Segunda a los tesalonicenses 3, 4 y 6. Al 6, perdón. Estoy en el 2. 4 acá. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es más o menos lo mismo, ¿no? 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y lo que va a hablar a continuación de aquellos hermanos que no trabajan y se meten en los asuntos de otros. Ya, vamos a llegar hasta aquí, volvemos primero a los tesalonicenses. Pero la idea es que lo que va a dar Pablo, ¿por qué está dando esta advertencia? Es porque hay hermanos que más que estar preocupados del trabajo, están preocupados de meterse en la vida de los otros, en el trabajo de los otros, etcétera, en la iglesia. Y vimos el domingo pasado que dice, ¿se acuerda que la voluntad de Dios era nuestra santificación? ¿Y qué vimos que era santificación? Apartarse. ¿Y apartarse de qué? De lo que no conviene, pero apartarse para Dios, para lo que Dios quiere. Y dice en el versículo 4, decía que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, y ahí habla de esposa, pero la idea es de nuestros vasos, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no andando desordenadamente en lo que se me ponga por delante, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿sí? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. De esas cosas tenemos que apartarnos y parece que en la iglesia estaba pasando algo de eso. Y no es de extrañar que en cualquier iglesia, incluyendo la nuestra, esté pasando algo de eso.
Por lo tanto, la advertencia es sumamente relevante y siempre permanece en el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más hay en la iglesia? Pecadores. De hecho, es lo único que hay. No, está el Señor Jesucristo en cada uno de los pecadores. Pero la idea es que como somos pecadores, lo más probable es que cometamos pecados. No queremos, pero lo hacemos. Y esos pecados pueden ser de este tipo. O sea, siempre tenemos que estar atentos a las cosas del Señor para no caer en pecado o para ayudar al hermano que ha caído en pecado a restaurarlo. Y básicamente ese es el tenor en el cual Pablo está diciendo en este texto lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Hay problemas? Van a haber problemas. Ahora, ¿por qué los hermanos pudieron haberse relajado? ¿Qué dice el contexto de la carta que vamos a ver el próximo domingo? El rapto. Ellos están esperando que el Señor los lleve. ¿Qué me preocupa lo que pasa acá? Y me relajo. Y me empiezo a meter donde no me conviene, en la vida de otros, etcétera. A murmurar, a engañar, a agraviar. Todo lo que dice Pablo, de lo cual tenemos que apartarnos, ahora nos da lo mismo porque estoy esperando que el Señor me lleve. ¿Cuándo va a ser eso? Mañana. No me crean. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, si el Señor me lleva mañana, supongamos que es mañana, ¿cómo va a encontrar mi corazón? ¿Listo para el reino? ¿O tengo que cambiar el switch? ¿Estaba en pecado y me acordé que tengo que ser santo? ¿O cualquier cosa entre medio? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos diariamente. Por eso se dice que diariamente el creyente debe arrepentirse. Porque nuestra esperanza está en Cristo, no en lo que nosotros vemos. Y es la advertencia que con otras palabras y en otro tenor está haciendo Pablo a la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Viene el Señor? Ah, qué rico. Comamos y bebamos que mañana... ¿Quién juega mañana? Está preocupado de cualquier cosa menos de las cosas del Señor. ¿Sí? Entonces, la exhortación anterior, esta de apartarse de las cosas que no convienen, se va a complementar ahora con la búsqueda de aquello que es útil a la vida del creyente y aporta a la iglesia. Es lo que está diciendo los versículos 9 al 12. Básicamente ese es el contexto. Entonces, tenemos una enseñanza acerca del amor. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca del amor? Entonces, esta es una prédica más acerca del amor, ¿no? Cuidado con creer que estamos listos. De hecho, hay una advertencia, versículo 10 al final, pero cuidado con pensar de que en el amor ya estás donde el Señor quiere que estés. Porque acuérdate, en cualquier minuto vas a caer y ya no vas a estar donde el Señor quiere que estés. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, todos los días. Cada día tengo que pedirle al Señor que me ayude en su misericordia, que son nuevas cada mañana, a hacer lo que Él quiere, su voluntad y amar de la manera que Él quiere que yo ame. No es automático. No es un título, ¿sí? Somos creyentes, por lo tanto, puedes amar como Dios ama todos los días porque tienes ese título. No. Es una forma de vida, es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Yo quiero hacer eso, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Porque, créanme o no, todos los días nos despertamos pecadores, ¿o no? ¿Por qué entonces no vamos a caer? Yo creo que esa es la advertencia que está haciendo Pablo acá. Ten cuidado. Eres iglesia, eres salvo, pero no creas que no vas a caer. Lo más probable es que sí. Y el mundo se va a encargar de bombardearte con una cantidad de cosas impresionantes. Tu carne, no habla aquí de las concupiscencias, va a atender a esas cosas, partiendo por no me quiero levantar hoy día y de ahí en adelante cualquier cosa, que te va a llevar a pecar. Tenemos que abundar en las cosas del Señor más y más, partiendo por el amor. El amor que nos mueve a hacer todas las cosas no es una materia aprendida, ¿sí? Uno está en el colegio y te enseñan a sumar.
Y aprendimos a sumar y tenemos una materia aprendida. Entonces, si vamos al supermercado y compramos 3 cosas de algo, podemos sumar 1, 2, 3, ¿cuánto nos sale al final? Materia aprendida. ¿Sí? Pero en cuanto a las cosas del Señor, no hay materia aprendida. Tenemos un corazón cambiado que nos permite vivir de acuerdo a las cosas que el Señor nos dio, pero que tenemos que ir aprendiendo y abundar en ellas más y más. Entonces, el amor que mueve nuestras vidas no es una materia aprendida, sino que es algo que va, o sea, tampoco es algo que va a funcionar automáticamente porque Dios puso el amor de Él en nosotros. ¿Sí? Porque si fuera así, la iglesia, ¿cómo sería? Sería espectacular, ¿no? Pero no es así. Dios lo puso, pero nosotros no funcionamos necesariamente con las cosas que el Señor nos dio. O tampoco porque el Señor manda que seamos así. ¿Cuántas cosas el Señor quiere que nosotros hagamos y nosotros no hacemos? ¿O las hacemos en contra? El amor que nos mueve a hacer todas las cosas es una decisión de vivir de esa manera. Y es una decisión, repito, diaria. Ayer con los jóvenes veíamos al final acerca de los ejercicios espirituales. ¿Recuerdan? Y anotamos una serie de ejercicios espirituales. Bueno, esos son todos los días. Todos los días tengo que hacer eso. Todos los días tengo que comenzar el día, como decía la carta a los Colosenses, poniendo la mira en las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo. Ahí está, no está en otro lugar. ¿Para qué? Para que cuando vengan las tentaciones, yo sepa cómo responder. ¿Es del Señor? No, no es del Señor, entonces no. ¿Cómo puedo discernir eso? ¿Cómo puedo decidir por el Señor en contra de mis gustos, en contra de mis deseos, de mis pasiones más grandes? Viviendo siempre en el Señor, buscando siempre vivir en el Señor. Es la forma que el Señor enseña en su palabra por medio de muchos ejemplos y de muchos hermanos que vemos historias de ellos en la Biblia. O de desviarse a los ídolos, y tenemos la historia del pueblo de Israel, ¿o no? Dios estaba ahí, tenían el templo, tenían el arca, tenían sacerdotes, tocaban trompetas, holocaustos, cuánta cosa. Igual querían otros ídolos. Y claro, vemos que los ídolos de ellos eran figuras hechas de madera o de fierro o lo que sea, como relata Isaías, por ejemplo. Pero los ídolos nuestros, ¿cuáles son? Yo mismo soy mi ídolo, ¿sí? Y me preocupo tanto de mí que dejo de preocuparme de Dios. No, no me da la cabeza para preocuparme de dos. O es Dios o soy yo, o mi familia, o mi trabajo, o la plata, y suma y sigue. Cualquier cosa que me desvíe de tener primero en mi pensamiento al Señor Jesucristo es un ídolo. Si pues amáis a padre o madre antes que mí, no sois dignos de mí, dice el mismo Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, la manera que tenemos de cuidarnos de no caer en lo que no conviene es buscar vivir en el amor de Dios para amar como Dios ama. Eso es lo que está escribiéndoles Pablo a los tesalonicenses. De manera que eso nos resguarde, nos mantenga firmes en el camino, nos permita tomar las decisiones en los momentos clave. ¿Sí? Todos nos recordamos en nuestra vida un momento en que caímos en algo, ¿sí o no? Pero si hubiésemos pensado en estas cosas, a lo mejor no hubiésemos caído. Bueno, eso va a suceder en el futuro también. Para que nos mantenga firmes en el camino, nos lleve y abundemos más y más, para que nos lleve incluso a ser de bendición para otros. Otros van a necesitar esta ayuda. Bueno, tú los puedes ayudar cuando tú estés donde el Señor quiere que tú estés, haciendo su voluntad, obrando en el poder de Dios, con el amor de Dios en ese hermano. Dice, pero es que tengo muchos problemas. Por ejemplo, que hablaba del trabajo, pero es que no tengo trabajo. Y vemos en la Escritura que hay gente que tuvo muchos problemas. ¿Se acuerdan de alguno, no? Job, lo llamamos siempre a Job, es clásico. ¿Cómo estaba Job?
¿Pasó algún problema, no? De todos los problemas cayeron en Job. Lo perdió todo. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea en todo el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué dice pues? Y adoró. Wow. Yo no sé cómo, parece que los amigos llegaron después de eso, pero ¿cómo no vieron eso? Y nosotros, el concepto de adoración al Señor en las cosas que estamos viviendo, no lo tenemos, casi no lo tenemos. Es como decir, gracias Señor, oh, qué bueno es Dios. Y damos un testimonio, mira, Dios me ayudó en esto. ¿Y cuánto de eso tú adoraste al Señor? Y es algo que tenemos que empezar a incorporar a nuestra vida, porque nosotros amamos a quién primero? A Dios, a Él quiero adorar. ¿Cuándo? Todos los días. Es un ejercicio diario. Y bueno, vamos a tener que enseñar más adelante un poco más acerca de la adoración. Me comprometo. Ustedes me lo cobran, ¿ok? Pero tenemos que aprender a adorar al Señor incluso en las peores circunstancias. ¿Por qué? No sé si tú te haces la pregunta, pero ¿por qué de repente sabiendo de la escritura, no es que me la sepa todas, pero con lo que yo sé de la escritura, igual caigo? Yo sé que el Señor no quiere que haga esto, pero lo hice. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos, es que el pecado, y le echamos la culpa al pecado como que si fuera una cosa súper lejana a nosotros. El pecado, Satanás, no. ¿Se acuerdan de Adán y Eva, no? Para partir por el principio. El Señor le dejó varias instrucciones y no cumplieron. Y es interesante porque el mundo en el que vivían Adán y Eva no era como el nuestro, ¿sí? Porque no había gente tratando de hacerlos tropezar. Bueno, estaba Satanás, pero nosotros tenemos gente hasta en nuestra familia de repente, ¿no? Todos los días. Era un mundo donde, en el jardín del Edén, donde ellos estaban, no había pecado. Es más, si ellos paseaban por el jardín y cogían un fruto de los árboles que sí podían comer, ese fruto tenía que haber sido espectacular. Sí, no como, oye, que nosotros vamos al supermercado y vamos a comprar una y está inmaduro, está llena de hoyos, y reclamamos, ¿no? No reclamemos porque el Señor también nos bendice a través de eso. El mundo de ellos era un poquito distinto al nuestro. Dice Dios que en el Edén Él hizo todo bueno en gran manera. Las frutas tienen que haber sido súper perfumadas, como fruta de exportación, ¿no? Bonita, con unos colores espectaculares, abundante. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere algo. ¿Qué leímos en Colosenses? Dios nos creó para glorificarlo a Él y para que nos gocemos en Él. Para eso nos creó. Dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Jesucristo, ¿para qué nos creó? Para glorificarlo a Él y gozarnos en Él siempre. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, no importa lo que seas, sino que Cristo es el todo y en todos, para que nos gocemos en Él y lo adoremos a Él. Volvamos a Tesalonicenses. Y muchas partes de la Biblia va a decir lo mismo. Por eso el jardín del Edén está mostrando eso. No lo muestra en detalle en el libro de Génesis, pero está mostrando la perfección de Dios para que Dios sea glorificado y para que su creación, nosotros, nos gocemos en Él. ¿Cuándo? Siempre. Nosotros estamos en Cristo, ¿no? Amén. Por lo tanto, podemos gozarnos en Cristo cuando estemos en el cielo, ¿no?
Y ahora también, siempre, ahora también, en este mundo caído también. Así de grande es el poder de Dios. Y tenemos que buscar entonces nuestra vida en el Señor. Otra vez, de otra forma, estoy diciendo lo mismo que está diciendo Pablo en la carta. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ah, mejor que nosotros. Y cayeron. Ah, entonces yo también puedo caer. No, no, no. Adán y Eva no te dan ningún permiso. El Señor tampoco. El Señor no quiere eso. El problema es que el engaño por parte de Satanás les hizo ver a Adán y Eva que si no tenían todo, entonces no tenían nada. Ese fue el problema. De hecho, ¿cómo parte Satanás en el engaño? Con que Dios le dijo que no podían comer de los frutos de los árboles, del árbol del huerto. Y puso en la mente de Eva, oh, hay prohibiciones. No puedo hacer lo que yo quiero. Y de repente se acordó y dije, no, no, no. Dios dijo que de todos podemos comer, pero de ese que está ahí, ese no. Y Satanás sigue hablando con ella y la mete ahí en el árbol prohibido para hacerle ver los no. Y pecó, pues. Dijo, bueno, sí, ¿por qué no? Sí, dijo ella. ¿Y no hacemos lo mismo nosotros? No hables mal de tu hermano. Y ahí estamos hablando mal del hermano. No dejes de venir a la iglesia. Y ahí dejamos de venir a la iglesia. Bueno, yo sé que hoy día hay muchos enfermos, pero ustedes entienden de lo que estoy hablando. Porque tomo la decisión de no hacerlo. O si quieres, tomé la decisión de hacer otra cosa, para que se note menos. Pues lo mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. O confía en el Señor. Sí, pero el Señor no me responde, así que voy a hacer lo que voy a hacer igual. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Y empezamos a poner, a ver, puros nos en las cosas que el Señor nos da y negamos entonces lo que el Señor nos da y nos olvidamos de los sí. Empezamos a optar por los no y caemos en infidelidad. Y nos negamos a los sí de Dios y empezamos a menospreciarlo. ¿Sí? No, tienes que esperar en el Señor. Sí, pero si hago esto otro me sale antes. Menosprecié la promesa de Dios. Pero es que no la veo. O sea, si la ves, Dios va a actuar distinto. Dios va a dejar, o va a ser más poderoso o menos poderoso por eso. Y se nos olvida porque menospreciamos quién es Dios o no lo conocemos bien. Cuidado con eso. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva en una situación, insisto, mucho mejor que nosotros. Mucho más nosotros vamos a tender a caer, a no ser que, como Pablo dice, fíjate de la enseñanza de la enseñanza de Dios. En el amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Busca en Dios todo lo que tú necesitas y vive del amor de Dios. La clave de ese versículo está en el amor. Y nosotros podemos vivir el amor, practicar el amor, experimentar el amor de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. Es el mejor lugar. ¿Ok? Tenemos un versículo lema en la iglesia, ¿no? Efesios 4:32. ¿Sí? Ahí está. Antes de venir unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Esa es una muy linda muestra de amor. Está diciendo, oye, no somos perfectos, vamos a pecar, pero nos vamos a cuidar igual. Vamos a practicar la misericordia, la benignidad y el perdón. Eso es amor en la iglesia. Y Pablo enseña todo esto, por ejemplo, en la carta a los Corintios, va a decir que cómo es la iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y Dios, y que Cristo dio a la iglesia todo lo que la iglesia necesita para vivir como cuerpo de Él, unido a Él, en Él. Y va a decir en el capítulo 4, versículo 13,
hablando de todas las personas que dio para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? A entender todo esto de la misma manera. Y del conocimiento del Hijo de Dios, no saber que existe, sino que vivir de acuerdo a cómo es Él. Comunión. A un varón perfecto, maduro, eso es lo que quiere de nosotros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y lo dice en varias partes de la Escritura también. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor te salvó? Para que llegues a ser como Cristo, para que lo glorifiques, para que te goces en Él siempre, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y nos acordamos de Adán y Eva, ¿no? Bueno, a nosotros también nos pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía somos niños fluctuantes. No, no es la edad física que tenga uno, es la edad espiritual. No importa cuántos años lleves en la iglesia, importa cuán maduro está y cuán entregado está tu corazón al Señor. De eso está hablando. Para que no seamos niños fluctuantes. Y cuando dice ese pasaje está hablando de un niñito que gatea, que no sabe para dónde va y parte para cualquier lado. Por eso dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Y vamos a caer en eso pensando que es verdad. No, no es verdad, es error. Pero no lo sabemos. Sino, y este es el versículo que salva todo, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, tú y yo, todos nosotros, bien concertado, hay que averiguar qué significa esa palabra, ¿no? Porque así tenemos que estar nosotros, ¿ya? Que como en una orquesta sonemos todos afinaditos. Y en una orquesta no es un solo instrumento, son muchos instrumentos que suenan distintos, pero suena precioso todos juntos. Bien concertado y unido entre sí, no se suelta, unido, por todas las coyunturas, y está usando la figura del cuerpo humano, ¿no? Que se ayudan mutuamente, ¿sí? Si tú vas a levantar un peso que está en el suelo, tú te agachas y lo levantas con una mano, y que con esa mano sigues levantando la mano. ¿Cuántas partes del cuerpo hiciste funcionar ahí? Está hablando de eso. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que crecer juntos, unos y otros, en amor. Esa es la manera en que podemos ser a la imagen de Cristo. No hay otra. ¿Sí? ¿Entendemos eso, no? No podemos hacerlo en nuestras casas. Pues si yo estoy en mi casa, ¿cómo voy a amar a otro si no lo veo? Amados los unos a los otros. Ya en mi casa le digo, no, no funciona. Hay cosas que yo tengo que hacer, que disponer en mi corazón para poder crecer a la imagen de Cristo. Y en la medida que yo voy creciendo en la imagen de Cristo, hay algo que me va a empezar a doler. ¿Sabes qué? Que tú no lo hagas. Porque si yo estoy más cerca del pensamiento y del sentir de Cristo, voy a querer que tú lo hagas. Eso es lo que quiere Cristo, ¿no? ¿No es lindo? La clave del amor, entonces, está en el cuerpo de Cristo. Por eso nos dejó ese mandato. El Señor no hace nada porque se le ocurre. Todo tiene un propósito. Para que nos amemos acá, en la iglesia. El sino del versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, es la manera de no ser, lo que dice el versículo 14, niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier engaño, por cualquier doctrina. Entonces, está diciendo que el amor, amor, crecer en Cristo, nos va a asegurar de no caer. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con versículos 11 y 12? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y todo eso.
Oye, yo quiero una vida tranquila, trabajar tranquilo y hacer las cosas bien. Bueno, eso que también quiere hacer el mundo, nosotros lo vamos a hacer distinto. Porque nosotros vamos a hacer eso pensando en lo que ya hemos hablado. En amar al Señor y en amar a los hermanos por sobre todas las cosas. Por lo tanto, cuando yo quiera vivir tranquilo, la forma en el idioma original en que está escrito es muy enfática. Está diciendo, y que procuréis tener tranquilidad, es como, si hay alguna ambición respecto a esto que tú puedas tener en tu vida, es tener una vida de quietud, pero al mismo tiempo de no generar en otros inquietud, como una ambición. No, no como algo que va a pasar, no, es una ambición, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que está pidiendo el Señor, eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. No que veas y des gracias porque los hermanos tienen trabajo. No, que es tú puedas tener esa paz en el Señor, en lo que tú estás haciendo, para también ayudar a otros a tener esa misma paz en lo que ellos están haciendo. Sin inquietud yo, pero sin inquietud tú también, y sin inquietar yo a otros, ¿sí? Y ocuparos de vuestros negocios, no entrometerme en los ajenos. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque uno de los triunfos que tiene Satanás hoy en día en la iglesia es llevarnos a desear las cosas temporales en vez de las cosas eternas. Y para seguir con el ejemplo del trabajo, yo quiero un trabajo, me consigo un trabajo, pero los jefes son pesados. Y empezamos a reclamar, ¿o no? ¿Han visto alguna vez redes sociales, cristianos hablando en redes sociales? Hoy no doy más con este trabajo. No, que se alargó la hora, ya no hay como, lo único que quiero es salir. ¿No han visto esas publicaciones? Sí, ¿y en qué parte, gracias Señor por el trabajo que me diste y cómo estoy aprendiendo? No, nada. O por último, quédate callado. Pero no reclames que de lo que el Señor te dio, de esa bendición. Quiero cambiarme de trabajo porque me pagan poco. El Señor sabe si te va a llevar a un trabajo donde te paguen más, pero primero va a mirar tu corazón, no tu bolsillo. Estoy cansado. Sí, nos cansamos. El Señor también lo sabe. Pero cuando reclamamos, le estamos diciendo al mundo que el Señor no es bueno. Mira cómo nos tiene el Señor, ¿o no? Pero no lo pensamos porque no estamos viviendo día a día del amor del Señor. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, decimos, no importa lo que yo esté pasando, que en el nombre, ¿no? Job, otra vez, ¿no? David, cuando iba a ser rey, pero lo quería matar y tuvo que arrancar cuántas veces. ¿Cuánto reclamó David? Lean los salmos. Imploraba al Señor, porque sabía que en el Señor tenía la respuesta. Pero no andaba yendo de nación en nación diciendo, oye, mira con los israelitas, Dios, no andaba diciendo nada como hacemos nosotros en redes sociales. Y cosas que parecen justas o que nos parecen injustas, que probablemente a ojos del mundo lo sean. Oye, tengo un trabajo, son 8 horas diarias y me están haciendo trabajar 10. Oye, qué injusto. ¿Y cuánto te pagan? No, lo mismo. Dios sabe, ¿no? Bueno, Job aprendió esa lección. Pregunta, ¿quieres aprender tú como Job? Entonces, no. A todos nos gusta el libro de Job hasta que nos toca ser Job, ¿cierto? Aún así, Job no reclamaba en las redes sociales, si lo hubiese tenido. Él decía, sean todos el Señor bendito. Hay un cambio, ¿no? Por eso, entonces está ese texto. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Porque Dios te lo dio. Dios que te ama, te lo dio para que tú lo glorifiques y lo ames y te goces en todo eso que tienes en Él. Da gracias por lo que tienes, da gracias por lo que no tienes. Como Pablo,
sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que te fortalece, Él es el que te tiene en su mano. Y el triunfo de Satanás es justamente hacernos ver lo contrario. No, mira, hay otros que ganan más que tú. Hay otros que trabajan menos que tú y les va mejor. Eso no es lo eterno, eso es lo temporal. Y todo aquello, y el mundo, hay mucha gente en el mundo que le va muchísimo mejor que cualquiera de nosotros, o que a todos nosotros juntos. Y ellos van a ser juzgados, ¿no? ¿Qué se van a llevar? Condenación. No, no, nada de aquí, pero se van a llevar condenación. Y eso es terrible. ¿Y nosotros qué nos vamos a llevar? Lo mismo que ellos, nada, pero nos vamos a llevar salvación. Entonces, ¿en qué estamos fijándonos? Nos vemos la gran diferencia. ¿Qué puedes hacer? Básicamente lo que está diciendo Pablo, una vez que eres salvo. ¿Qué puedes hacer con tu vida? Bueno, lo que yo quiera. Hay un texto en Santiago, pero voy a ir al origen que está en Isaías y dice, he aquí gozo y alegría. ¿Sí? Ahí estamos nosotros. Matando vacas y degollando ovejas. Hacer unas parrillas, ¿no? Comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué podemos hacer porque somos salvos? Oh, podemos hacer esto, ¿no? Oye, nadie está diciendo que no. Pero antes que eso, y aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso tengo que hacer, lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Y entrenarme todos los días, y podríamos quizás hacer el ejercicio todas las mañanas de leer Lamentaciones 3, los versículos 20 y al 22, creo que son, dando gracias a Dios, diciendo, nuevas son tus misericordias cada mañana. De eso quiero vivir, de lo que tú me das, aunque no lo vea. Todos los días. Y el resto te va a importar nada, aunque no comas ni bebas y te mueras mañana. Da lo mismo. Tomamos a Cristo como algo más en nuestra vida. Suena feo, ¿no? Yo no quiero eso, pero en la práctica lo hacemos, ¿no? Hacemos todo lo que queremos y oh, tengo que orar. Así como, de veras. Ay, de veras, el jueves, el hermano Ita lo mandó el audio. Ay, oración, se me había olvidado. ¿Cómo? ¿Por qué tomamos a Cristo como algo más de nuestra vida? Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a nosotros. ¿Sí? Conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Que por amor a nosotros, o voy a leer el texto, por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico. Siendo Dios, se humilló, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué más quieres? Bueno, el trabajo o un arriendo más barato, no sé. Para. Tú eres un miserable, eso está diciendo. Y Él te dio toda su riqueza. ¿Y quieres un arriendo más barato? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿De qué estás viviendo? Eso es lo que está diciendo el texto de Pablo en los versículos 9 al 12. Oye, hay muchas cosas que tú haces cotidianamente todo el día y lo tomas como nada. Es como que tienes el derecho de tenerlo porque tú eres tú. No, tú no tienes derecho de nada. Dios te da todo. Dios tiene derecho de todo y te los concede por su gracia. ¿Qué es distinto? Por eso el texto en Colosenses cuando dice mirad las cosas de arriba porque vuestra vida está escondida en Dios, toma otro sentido cuando lo entiendo de esta manera. En Él tengo todo. Y resulta que cuando pensamos de esa manera, nos va a resultar muy difícil glorificar a Dios. ¿O sí? Estoy pensando más en mis cosas que en las cosas de Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? Me cuesta.
¿Sí? Hoy me cuesta tanto glorificar a Dios, no sé cómo hacer. Claro, pues si estás glorificando a ti mismo. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿sí o no? Y interesante ese versículo porque dice si pues coméis o bebéis. ¿Cuándo hacen eso? Todos los días. Y varias veces al día. Entonces, está diciendo, aún en lo más cotidiano, aún en lo más necesario, glorifica a Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu lectura, en tus tiempos de ocio, de descanso. Glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta que no es fácil? ¿Que es súper difícil? En tus vacaciones, glorifica a Dios. Tengo que estar pensando en el Señor siempre, porque el Señor es mi vida, ¿o no? O es mi vida y el Señor. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Cuando el Señor sea mi vida, cuando yo tome las cosas de esa manera, entonces no me va a resultar tan difícil glorificar al Señor en todo. Cristo puede preguntarte, ¿y dónde está mi riqueza? ¿Te acuerdas lo que dijo? Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Cristo te va a decir, ¿y dónde está mi riqueza? Esa que te di, ¿dónde está? ¿Dónde la manifiestas? Muy fuerte. Lo dice la Biblia, no yo. Yo lo digo de otra manera, ¿no? Mira, siempre tenemos que tener esto en mente y en el corazón. El Señor nos creó para glorificar su ser y para gozarnos en Él siempre. ¿Sí? No hacer eso es caer en lo que dice el versículo 8 de esta carta. ¿Qué dice el versículo 8? Así que el que desecha esto, el que no glorifica al Señor, el que no vive del amor de Cristo, el que considera a Cristo algo más en su vida, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es fuerte el versículo, pero es verdad. Y necesitamos que esa verdad nos sea recordada cada tanto, porque cada tanto disparamos por cualquier lado. Al confiar mi vida a Cristo, por causa de Él y con la ayuda de Él, puedo vivir según el propósito original. ¿Cuál es el propósito original? ¿Para qué Dios nos creó? Para glorificarlo a Él y para gozarnos en Él siempre, hoy día y siempre. Esto es lo que quiere enseñar Pablo en esta carta. No es una simple instrucción, oye, vive tranquilo, no, es un corazón rendido por amor al Señor, hazlo de esa manera y cambia todo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por esta carta que dice tantas cosas de nuestra vida diaria que a veces nos golpea y necesitamos justamente eso, Señor, despertarnos del letargo que a veces nos propiciamos nosotros mismos para vivir, entre comillas, tranquilos, porque sabemos que somos salvos y ya está. Pero olvidamos toda la riqueza que nos diste en Cristo y pensamos quizás en tus promesas para que nos las des, pero vivimos aparte de ellas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de tal manera rendido a ti cada día que, como decía Jeremías, aprendamos a vivir de tu misericordia que es nueva cada mañana, para que nuestra vida sea eso, uno en Cristo y toda la iglesia, todo el cuerpo, cuidándonos unos a otros para hacer eso, uno en Cristo, unánimes en la fe, creciendo todos en la verdad y en el amor. Que nuestra iglesia sea o refleje a Cristo, porque sabemos que ese es el propósito por el cual tú nos llamaste. Ayúdanos porque solo no podemos. Te necesitamos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.